Hoy quiero hablaros de este libro, El retrato de Doris Day, de Alfredo Tajal. Es un libro de relatos muy entretenido, muy divertido y original. Lo que más me gusta, lo que quiero resaltar de este libro es su capacidad para hacer un juego de espejos y hacerte pensar en los personajes históricos y ficticios que crea y que te lleva de un sitio a otro, de un libro a otro libro, ficticio o no. Y a mí particularmente pues me ha hecho pararme muchas veces y buscar en Google, buscar en otros sitios si efectivamente lo que estaba hablando había pasado de verdad o se lo había inventado el autor. Como quizá no me he explicado del todo bien, voy a poneros algunos ejemplos. En el relato Lusitania Express hay un pasaje que dice así: consecuencia de una apasionada lectura masónica de la angelología de Swedenborg, sobre la que John Cocteau se basó durante los heroicos años de las vanguardias para crear al querubín metafísico Horbisse, su compañero, que sin embargo intentó asesinarle en el ascensor de la casa de Pablo Picasso. Sobre tu gélido fuego la carne deviene estatua, pero a la larga hace falta muerte que me acostumbre a recibiros en mi cama. Entonces, este pasaje, pues a mí se me ocurren 8000 cosas, en plan, ¿ese libro, La angelología de Swedenborg, existe? Pues lo busco. Y luego, esa historia sobre el amante de John Cocteau que intentó asesinarle en el ascensor de la casa de Pablo Picasso, ¿eso sucedió? Pues lo busco. Y ese extracto que está entrecomillado de sobre tu gélido fuego la carne de bien estatua, ¿eso quién lo escribió? ¿Forma parte del libro al que se refiere, de la angelología? ¿O es algo que escribió John Cocteau? Por eso te surgen muchas dudas, muy estimulantes en muchas ocasiones, y esa es una de las cosas que me gusta. Este, que es quizá mi momento preferido del libro en cuanto a cómo te lleva a otros escenarios, ¿no? Esta ficción, cómo te lleva a otras ficciones o a otras realidades. En el relato Odisea en el Petit Trianon siempre se habla mucho de Versalles. Se habla de dos escenarios principales, Versalles y Aranjuez, en diferentes historias de este libro, del retrato de Doris Day. Y en Odisea en el Petit Trianon, dice que se encuentra el personaje un libro y que ese libro es de 1913, la crónica Ad Adventure, escrita a cuatro manos entre Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain, dos educadoras británicas que el 10 de agosto de 1901 visitaron Versalles compartiendo una edición inglesa de una prestigiosa guía alemana, bla bla bla. ¿Qué le pasa a estas dos educadoras británicas según el relato? Que durante su visita a Versalles viajan en el tiempo o se cruzan con fantasmas de siglos atrás y se cruzan con personajes históricos, etc. O sea, tienen como un momento, una especie de viaje astral o viaje en el tiempo, y luego escriben sobre ello en ese libro, en Ad Adventure. Entonces, a mí cuando leí esto en el relato, pues me encantó y lo busqué y efectivamente ese libro existe y esas dos educadoras británicas existen y cuentan que les sucedió eso. Ya en la parte final del libro, en un relato buenísimo que se llama La Agenda Secreta, que transcurre además en Madrid capital, hablan de esto, de este personaje. Le recordó y mucho al mimético Gustavo Durán, famoso músico, modelo, comunista, espía, cuyas varias vidas le convirtieron en varias personas a la vez. En su juventud fue modelo del pintor canario Néstor de la Torre, compañero de Lorca, Alberti y Buñuel en la residencia de estudiantes, compositor de algunas canciones de Antonia Mercé, la argentina. Al estallar la guerra civil, Durán llegó a coronel del ejército republicano, mandó brigadas y firmó penas de muerte por fusilamiento mientras ensayaba en un piano de pared que había hecho trasladar al frente de un camión. Después de exilarse a Londres, fue captado por la CIA, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este relato de ficción, nos encontramos a un personaje, Gustavo Durán, y a otro personaje, el pintor canario Néstor de la Torre, etcétera, etcétera. Lo que hablaba antes, te mete un personaje de la realidad en la ficción
y te cuenta unas anécdotas que siempre son tan extrañas o tan interesantes que dudas si está ampliando la realidad o si está contando lo que sucedió realmente y él conoce. Bueno, y no me voy sin contar que uno de los relatos se llama El vampiro de Aranjuez. Transcurre en esa ciudad madrileña y está muy bien, la verdad. Así que nada, si os interesa, el retrato de Doris Day, Alfredo Taján, de la editorial Espuela de Plata.